buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento y gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad, a la secretaria general, doctora Sonia Venegas, al secretario técnico de los cuerpos colegiados, el doctor Israel Sandoval Jiménez, del canal Yus Multimedia, a Eduardo y a Rafael que nos apoyan, y del seminario a Pao, Carlos Velasquillo y la maestra Amparo Apolinar, que en conjunto nos permiten tener esta emisión para ustedes. En esta ocasión estamos muy contentos, nos acompaña una joven y destacada maestra de nuestra facultad, Trilce Ovilla Bueno, a quien le doy la cordial bienvenida y agradeciendo su deferencia de acompañarnos esta tarde para tratar un tema pues de plena actualidad desde hace tiempo, los desafíos de la educación universitaria. Y antes de iniciar nuestra charla con ella, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar para que nos comparta su síntesis curricular de la maestra Trilce, por favor. Claro que sí, doctora. La maestra Trilce Ovilla Bueno es abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una maestría en Derecho Corporativo y con estudios de maestría en Derecho Procesal Constitucional. Actualmente se encuentra inscrita en el programa de doctorado Estado de Derecho y Gobernanza Global en la Universidad de Salamanca, España. En el ámbito académico es maestra de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde imparte cátedra en los 3 sistemas de enseñanza: escolarizado, universidad abierta y educación a distancia. Celebramos, por supuesto, sus 15 años de docencia académica. Pertenece a los colegios de profesores de Derecho Constitucional y profesores de Filosofía del Derecho. Asimismo, forma parte del Comité Académico del Programa Universitario sobre Estudios sobre Asia y África de la UNAM y del Comité Editorial de la revista UNAM Internacional. Por supuesto, cuenta con publicaciones en materia constitucional y filosofía del derecho. Destaca su obra Ética Profesional del Jurista. Es titular y productora del programa de radio por internet Ethos Universitario. Es conferencista a nivel nacional e internacional. Ha participado en distintos foros, tanto en México como en España, Francia, Paraguay, Perú, Guatemala, Costa Rica, Brasil, Bolivia, Argentina, Canadá, Portugal, Estados Unidos. Por supuesto, ha impartido clase en la Universidad de Montpellier, Francia, y en la Universidad de Cádiz, España, como profesora invitada. Ha sido invitada como oradora especial en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard en su curso académico 2022. Por supuesto, ha sido recipiendaria de diversas distinciones. Destacamos algunas de ellas, como son las cátedras extraordinarias Manuel Ovilla Mandujano y Aurora Arnaiz Amigo. En 2022 fue distinguida con el Doctoratus Honorem Magnus, otorgado por la Conferencia Internacional de la Comunidad Universitaria. De igual manera, le fue otorgado el Premio Mujeres Líderes de las Américas 2022 por su liderazgo y trabajo para el empoderamiento femenino. En 2023 se le distinguió con el reconocimiento Mujer Auténtica, otorgado por el Global School for Social Leaders, y el 7 de marzo del 23 le fue otorgada la Laura Trinitas Femenina en el Senado de la República por parte de la Conferencia Internacional de la Comunidad Universitaria. Actualmente se desempeña como coordinadora de vinculación internacional de la Facultad de Derecho. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la deferencia que han tenido conmigo, la doctora Elsie, amablemente y generosamente como es ella, ha dicho que yo la he tenido para venir al programa, y la verdad es que no, es todo lo contrario. Estoy muy emocionada, muy agradecida por abrirme los espacios y poder compartir con todo su auditorio. Ahorita que estaban hablando, la verdad yo, y voy a compartirlo con ustedes, he visto crecer a Trilce. Tengo el honor maravilloso de haber conocido a sus padres, a ambos destacados catedráticos de nuestra facultad. Entonces, pues he visto muy de cerca tu desarrollo personal y profesional. Entonces estamos muy contentos que estés con nosotros el día de hoy, porque he visto tu desarrollo y que y eres ejemplo de empoderamiento de las mujeres o de la mujer en singular. El tema, como hemos señalado, se ha intitulado Desafíos de la Educación Universitaria. Es un tema actualmente muy sensible, todavía seguimos pensando en la pandemia, y yo creo que un ámbito donde los efectos fueron desastrosos, y creo que me quedo corta, fue en la educación.
y que obviamente este proceso que hubo durante la pandemia, que afecta desde obviamente de los niveles básicos, primaria, secundaria, preparatoria, pues estamos viendo ahorita los efectos en nuestros alumnos. Entonces, este paradigma de la educación universitaria, que tenemos todos una idea, un contexto, ¿qué vamos a hacer frente a lo que estamos viviendo en la realidad? Y que obviamente los maestros que me acompañan, pues todos somos maestros de primer semestre, entonces estamos en la misma tesitura, todos sabemos las problemáticas que estamos recibiendo de nuestros alumnos. Entonces, ante estos desafíos, pues tendríamos que partir de cuál es el paradigma de la educación universitaria. Yo creo que el paradigma actual que tenemos es un paradigma todavía tradicional y que debemos de romperlo, por muchas razones. Tú hacías mención, perdón, usted hace mención, yo debo de decir, bueno, le voy a hablar de tú, me voy a salir del protocolo. Yo debo decir que, bueno, yo agradezco mucho, ¿no? Las gentiles palabras que él sí tuvo a bien dirigirme hace unos momentos, ¿no? Tiendo a ser muy formal, ¿no? Pero bueno, he roto todo el protocolo por el cariño que le tengo. Y también quiero hacer un agradecimiento y un reconocimiento público porque decía que me ha visto crecer, pero la verdad es que haya sido parte fundamental en mi formación, ¿no? Entonces eso también creo que es muy, muy importante porque, como dice Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias han sido muy afortunadas porque he podido convivir con grandes universitarios a lo largo de mi vida. Uno de ellos, obviamente, la doctora Elsie Núñez Carpizo. Muchísimas gracias. ¿No? Y que me ha beneficiado con su amistad y cariño. Habiendo dicho eso, ¿no? Regresando a los paradigmas de la educación universitaria, yo creo que tenemos que romper los paradigmas o la visión tradicional que tenemos en la educación universitaria. Como tú bien decías hace un momento, la pandemia llegó para cambiar al mundo. Yo no sé qué tan positivo, qué tan negativo este cambio. Y voy a tratar de explicarme. Primero, porque bueno, efectivamente dejó muchas áreas de oportunidad en muchos sentidos, por no decir que lastimó a muchas familias mexicanas, ¿no? Por los terribles acontecimientos que vivimos. Y dentro de estas áreas de oportunidad, sí vimos la posibilidad de empezar a migrar en sistemas educativos a utilizar los medios tecnológicos, ¿no? O las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TICs. Pero creo que lo hicimos mal, y antes de que me malinterpreten, porque era algo que era necesario e indispensable en el momento, nos obligaron, entonces no estábamos preparados para. Entonces lo hicimos como pudimos, lo mejor que pudimos, y creo que más o menos salimos avante. Pero sí necesitamos una planificación muy, muy específica en materia de educación. No es utilizar solamente la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino saber cómo la utilizamos y sobre todo para qué la utilizamos. O sea, el migrarnos a aula Zoom no es hablar de un B-learning, no, es simplemente estamos dando una clase a distancia a través de un medio tecnológico, es una videoconferencia, ¿no? No podríamos decir que estamos en esta situación. Y muchos de nosotros en la actualidad todavía somos analfabetas digitales. Yo me sumo, ¿no? O sea, de repente me mandan un documento compartido de Google que puede ser muy elemental para nuestro auditorio, y yo de repente pregunto, ¿y cómo se guarda? No se guarda, o sea, se comparte, ¿no? Y va solito, ok. Pero necesito que me expliquen para poder sacar de esta herramienta todo lo que yo necesito para beneficio de la educación, por poner un ejemplo. Entonces yo creo que tenemos primero que hablar forzosamente de educación mediática, y segundo, de inclusión digital, porque también hay una brecha digital que es muy importante. No todos tenemos acceso a las tecnologías, y aún así cuando tengamos acceso, vuelvo otra vez al punto de alfabetización mediática, no sabemos cómo utilizarla. Ustedes mejor que yo saben, y si no se los comparto para nuestro auditorio, que cuando hablamos del uso de tecnologías tenemos que hablar de 3 etapas que luego las confundimos. Creo que para efectos didácticos y hablar de educación universitaria sí tenemos que separarlas. La primera etapa es cuando empezamos a utilizar aparatos que nos facilitan la vida, ¿no? O sea, cuando usamos, por ejemplo, el teléfono celular como teléfono, como cámara, como grabadora, o sea, nada más es un teléfono que incorporamos y que lo utilizamos. El segundo es cuando empezamos a utilizar las famosas TICs para las actividades que realizamos. Es decir, yo ya uso el teléfono con algunas aplicaciones para realizar determinadas actividades.
Y la tercera, que es a donde vamos, a pasos agigantados y que a lo mejor no alcanzamos a visualizar, es cuando ya lo integramos a nuestra vida cotidiana. Y yo pongo un ejemplo, hace poco, y lo dije en otro conversatorio porque me impactó mucho, fui a una tienda y yo andaba ahí pajareando y de repente veo un refrigerador y dije, ay, qué raro que esté el refrigerador aquí, ¿no? Lo voy a ir a ver porque soy chismosa. Y de repente el refrigerador, le picabas un botoncito y se ponía transparente para que tú vieras lo que había dentro del refri, ¿no? Para evitar esto de abrirlo y que se muera un osito polar por el desperdicio de energías, etcétera. O sea, es un refrigerador inteligente. O sea, y de repente me decía, y la leche caduca en 2 días, ¿no? Y ya le falta poquita leche, ¿no? O sea, vaya y compre leche. ¿Quiere que hable al súper para pedirle leche? ¿No? Y yo así de, o sea, este refri me va a alimentar el resto de mi vida. ¡Qué felicidad! Ojo, esto está muy bien, ¿no? O sea, ya lo estamos, o sea, ya no es el refri nada más, ¿no? Ya no es solamente el que el refri me diga qué temperatura tiene o si estoy en modo vacaciones, sino ya lo estoy integrando a mi vida cotidiana. Lo mismo tenemos que hacer en materia de tecnología, en materia de educación, porque forzosamente vamos a emigrar o tenemos que emigrar para allá. Uno de los grandes problemas que tenemos todas las universidades y sobre todo las públicas es que lamentablemente no tenemos el suficiente número de espacios físicos. Ojo, sí tenemos que incrementar estos también, no vamos a decir que no y que la interacción personal es, a mi juicio, cuando menos, lo más favorable para la educación. Pero lo cierto es que tenemos que migrar y que también podríamos generar estos sistemas de enseñanza, blend learning que les llaman actualmente, que son híbridos, ¿no? Pero no solamente es la clase en Zoom, ¿no? Sino es realmente la incorporación de la tecnología. Para lo cual, 1, tenemos que tener acceso a esa tecnología y 2, debemos saber usar esa tecnología, porque de nada me sirve el refri que me platique todo si no sé cómo programarlo, ¿no? Por ejemplo, yo hablo mucho, entonces cuando quieran decir algo, díganme, porque yo me puedo seguir 3 horas sin ningún problema, ¿no? No, en ese sentido, maestra, y que justo me genera la curiosidad, implicaría una infraestructura, ¿no? Correcto. O sea, es decir, tanto de aquellos, pensemos en este caso de la educación universitaria para nuestros alumnos, pero yo creo que especialmente para los profesores, pensando en el ejemplo que usted nos dio en pandemia, ¿no? De repente nos dijeron, te vas a ir a Zoom, pero a lo mejor no tiene una computadora, ¿no? O no la sabía usar, en los casos, ¿no? Entonces, en esas cuestiones de infraestructura, ¿a quién correspondería generar toda esta pauta? Pensando en lo físico, ¿no? Los dispositivos, pero también lo que usted decía, en usarlos, ¿quién va a capacitar? Porque pues nadie nos capacitó, así como que le pedimos ayuda al hermanito menor, al que ya sabía, ¿no? O, pues sí, experimentando, ¿no? Pero ¿a quién correspondería crear esa infraestructura? Yo creo que aquí hay 2 vertientes, si hablamos de educación superior. 1, hay una responsabilidad de políticas públicas del Estado. Y aquí sí debo de decir que están haciendo su parte. A pasos muy lentos, a mi juicio, pero están haciendo su parte. Todas estas conexiones de Internet gratuitas en la Ciudad de México nos hablan de infraestructura. Sin embargo, aquí tampoco debemos dejar de ver que hay casas que no tienen luz, ¿no? Entonces, de nada me sirve el Internet, claro, ¿no? O de nada me sirve tener la antena si yo no tengo un teléfono o un dispositivo inteligente que me permita conectarme. Entonces sí tiene que haber una visualización integral de políticas públicas, de líneas de políticas públicas por parte del Estado. Pero en materia universitaria en concreto le corresponde a la universidad, efectivamente, ¿no? No solamente la infraestructura, en el caso de la UNAM afortunadamente la tenemos, ¿no? Somos de los privilegiados. Pero como bien decían, no sabemos muy bien siempre cómo utilizarla. Yo sí soy de la idea ¿no? Y partir de que debemos, ahora sí que digitalizarnos o morir, ¿no? Casi es una cuestión de evolución. Yo entiendo que de repente yo no voy a decir, no, todas mis clases y voy a hacer mis grupos no, o sea, es un tema paulatino, pero sí me tengo que capacitar y sí tengo que saber que existe la opción. Obvio, también me queda claro que dentro de la libertad de cátedra yo puedo decir, no, a mí me gusta la clase tradicional, porque impartir cátedra creo que también beneficia las habilidades orales y de recepción de los estudiantes. Por eso yo decía al principio, no es usar la tecnología por usarla, es saber para qué usarla y con qué fin la voy a usar. Todos decíamos, somos de primer semestre, ¿no? Nos decían hace ratito, todos vivimos con que el joven está en el celular. Tú no sabes si está chateando con la novia, si está comprando el súper, o si está revisando lo que estás diciendo, claro, ¿no? O si está adelantando la tarea, ¿no? O sea, no lo sabemos. Y entonces, pues
digo, para que yo lo sepa, pues tengo que ponerme a la par con ellos, ¿no? Y, o sea, digo, van a usar el teléfono, pues no, o sea, intégrenlo, porque tampoco soy de la idea de quiten todos los teléfonos, no estoy en un estado, a mi juicio, ¿no? Todavía represor en ese sentido. Sí les puedo decir silencio, no se usa, ¿no? Pero la verdad es que es una herramienta también que podemos utilizar para la enseñanza-aprendizaje. Hemos visto estos juegos didácticos, ¿no? De Kahoot, por ejemplo, que hacen preguntas y se contestan, ¿no? Los escape games, ¿no? Que podemos nosotros diseñarlos, ¿no? Justamente para una actividad de aprendizaje muy específica, el buscar información, ¿no? De repente, oigan, ¿qué dice la ley? ¿No? Ah, pues ahorita le digo, ay, gracias, y ya no cargo 5 códigos, ¿no? O sea, sí tenemos que incorporarlas. Yo sí creo que es una responsabilidad de la universidad y también de los docentes en el sentido que vayamos a cursos de actualización y profundización de conocimientos, porque también es cierto que es un compromiso y la docencia es una pasión, pero también es una responsabilidad, ¿no? Hay que revisar los perfiles de nuestros maestros, no en el hecho de decir, ay, ya que se vayan todos a su casa, si no saben, no, claro, sino en el hecho de, qué es lo que necesitan, ¿no? Porque a veces, sí, yo no entiendo lo por lo redondo, pero porque no me han dicho lo que es un círculo, o sea, si me lo explican, o sea, si me hacen amigable, ¿no? El asunto y me dan la posibilidad, yo estoy segura que si nos hubieran dado clases de Zoom a todos antes, ¿no? Hubiera sido mucho más sencillo, o de módulo, o de cosas que a lo mejor nuestro auditorio dice, son bien elementales para los que nacieron con el chip, ¿no? Pero bueno, yo tuve tele blanco, yo era el control remoto de mi casa, ¿no? O sea, de ve y cámbiale, ¿no? O sea, yo viví con la antena de conejo de muévele para que se vea bien la tele, o sea, hoy se ríen de mí, porque pues en el teléfono y, ¿no? Parece que se va a salir la persona de la nitidez que tiene, ¿no? El avance de la tecnología. Ellos ya nacieron con eso, yo no, ¿no? O sea, entonces hay que irnos modernizando. Bueno, si dices eso, yo soy antidiluviana, pero a este punto iba, y aquí debo decir que la maestra Amparo es testigo. Efectivamente, cuando se dio esta circunstancia imprevista, la universidad ofreció cursos. Por azares del destino, desafortunadamente no nos tocó juntas. Yo estaba en un grupo y a la maestra Amparo le tocó en otro. ¿Cuál fue el problema? Tú comprenderás que obviamente soy nada digital, es decir, soy de las que ni siquiera tenía una computadora en casa. Entonces tuve que adquirir mi computadora. La maestra Amparo, a pesar en esas circunstancias tan difíciles, fue muy generosa y fue a la casa, me la formateó, me enseñó cómo usarla y todo. Y ya jubilosa, entré al curso que nos daban. Es mi experiencia, y la voy a compartir, y eso. ¿Sabes qué pasó en ese curso? Que había juveniles, más que juveniles, y tercera edad o cuarta edad. Entonces se volvió un problema para la maestra, porque obviamente hablaba y había una parte de los que estábamos en ese curso que entendía de maravilla, pero otros nos quedábamos en cara de what, ¿no? Incluida yo. Creo que ese fue un defecto, o sea, tenían que haber hecho cursos para gente juvenil, ¿no? O maestros jóvenes, que sería lo correcto, y otro tipo de cursos para quienes no teníamos esas habilidades. La verdad que lo que sucedió, y lo digo públicamente, la maestra Amparo se convirtió en mi maestra y ella hizo 2 cursos, porque yo iba a mi curso, ella iba a su curso y luego el curso personal que teníamos, ¿no? Creo que ese fue un defecto. Y otro defecto, y que lo he dicho públicamente, creo que una cosa es que yo dé una clase que en ese momento se llamó presencial virtual. Otra cosa es hablar del sistema de universidad abierta y otra cosa hablar de a distancia. Entonces sí, en ese sentido estaría yo contigo, necesitamos capacitación, pero enfocada a lo que queremos, ¿no? Porque pues en ese curso nos pusieron a todos. ¿Cómo fue el criterio para hacer esos grupos? No lo sé, pero jubilosamente, precisamente como no sabíamos, pues nos inscribimos. Pero aparte del problema que tenía la maestra, ¿no? Que yo creo que se jalaba los pelos. Sí, porque era... Es frustrante. Es frustrante porque tenía maestros muy jóvenes, ¿verdad? Y tenía maestros de la 4ª generación o de la 4ª edad. Entonces, claro, lo que nosotros pudimos observar
es que no entendíamos nada, ¿no? Entonces la mujer se desesperaba. Entonces creo que sí es importante y señalar estas distinciones, ¿no? Si yo te voy a capacitar a ti, pero tú estás en este sistema presencial virtual, que fue como se le llamó, tú vas a dar clases en universidad abierta y tú vas a dar distancias, porque si no, creo que no estamos capacitando o no se está capacitando adecuadamente. Esto se va a ver muy mal, pero tenemos que ir a un receso y no te voy a dar oportunidad de responder, pero regresamos de inmediato con ustedes. Regresamos con ustedes. En esta ocasión nos acompaña la maestra Trilce Villabueno. Estamos conversando sobre los desafíos de la educación universitaria y como tenemos en mente, hablábamos de este impronta que de repente nos dimos todos en necesidad de ir a los cursos en vías modernas, en las tablets, en los teléfonos, en fin, y que también pues las instituciones educativas, en este caso la universidad, en la medida de lo posible, proveyó con los instrumentos necesarios a los alumnos que no tenían los medios económicos o no tenían estos instrumentos para hacerlo. Y comentábamos, fue de improviso, o sea, de la noche a la mañana, o en menos de 48 horas. Afortunadamente en la facultad existe un buen medio de comunicación con los alumnos que se tiene, y entonces esto permitió que no se perdieran clases, ¿no? Es del dominio público, del conocimiento público, que la Facultad de Derecho fue de las que más aulas tuvo abiertas, en donde no se perdieron días de clase. Seguimos el calendario establecido previamente antes de esa emergencia sanitaria. Sin embargo, ahora ya desde la, entre comillas, tranquilidad que tenemos, más o menos, ¿verdad? Por eso lo pongo entre comillas, no debemos de quedarnos esperando a que nos vuelva a suceder, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar? Y en este sentido, pues tenemos algunas preguntas de quienes nos favorecen y nos acompañan. Entonces les cedo el uso de la voz a Carlos para que la maestra Trilce nos haga favor de contestarnos estas inquietudes. Gracias, doctora. Específicamente en lo que nos ha estado platicando a lo largo de este programa, maestra, nuestro auditorio tiene especial interés por saber qué ocurre con relación a la educación a distancia, y específicamente tomando en consideración el panorama que nos hace la doctora Elsie favor de esbozar. Nos pregunta Diego Camacho, ¿usted cree que la educación a distancia tuvo alguna buena repercusión en nuestra facultad o en general en toda la sociedad por el poder realizarse tareas desde casa? Yo creo que sí, y es una de las grandes ventajas y de las poquitas cosas buenas que podemos decir de la pandemia, ¿no? Porque permitió democratizar un poco más la educación. Porque si yo estaba en clase tomándola desde mi casa y de repente pasaba un familiar mío que no había tenido acceso a educación superior, pues podía escuchar mi clase, por ejemplo. Entonces también creo que coadyuvó a generar una de las misiones de la universidad, que es el compartir la cultura, en este caso la cultura jurídica. También creo que nos ayudó mucho porque empezamos a tener que autogestionarnos, ¿no? Forzosamente. Lo decíamos jugando, yo siempre he hecho la broma que parecían clases de espiritismo, estás ahí, puedes oírme, me oigo, ¿no? O sea, manifiéstate, o sea, y realmente no es tan sencillo, o sea, se suena divertido en una primera instancia, pero no es tan sencillo estar parado frente a una computadora cuando no estás acostumbrado, cuando no sabes cuáles son los lineamientos, cuando no hay una programación didáctica y pedagógica para tal efecto. Digo, durante la época de la pandemia, como dice mi querida Elsie, la verdad es que yo aplaudo el esfuerzo de todos los docentes, ¿no? En concreto de la Facultad de Derecho. O sea, son unos héroes porque ahora sí que nos aventaron a la alberca sin saber nadar y nadamos como pudimos. Pero ahora ya hay que tener la técnica, ahora sí ya hay que saber cómo nadar. Y sí, voy a regresar un poquito a lo que comentaban de este curso multigeneracional. Yo no creo que sea tan, o sea, efectivamente, sí debe haber habido algún tipo de planificación para que fueran más o menos homogéneos los cursos. Pero yo creo que ahorita la gran ventaja que podríamos tener es que sean presenciales, porque también es muy frustrante cuando es como cuando a mí se me cae el internet y estoy con el técnico y me dice, ¿qué foquitos están prendidos? Le digo, pues es que usted sabe, yo ni sé dónde están los foquitos, ¿no? O sea, venga a mi casa y por favor arréglemelo. Es lo mismo cuando estoy en la clase presencial,
yo puedo tener la duda y entonces me podrá decir específicamente cómo irle resolviendo, y todos que somos docentes sabemos aquí que sí tenemos que agarrar a todo el grupo y no dejar a ninguno, por mucho que uno sí hable el mismo lenguaje que yo y el otro que no, o sea, tenemos que ver la forma de jalarlo. En época de emergencia me queda claro que hicimos lo mejor que pudimos, pero efectivamente, como decía Elsie, creo que este es el momento de empezar a ver cómo generamos estas nuevas habilidades y conocimientos, porque además no hay que perder de vista la internacionalización de la educación, y vamos para allá, y la única forma realmente de hacerla es con la internacionalización en casa. Claro. ¿No? Entonces vamos avanzando, pero hazme otra pregunta, porque si no, yo me sigo. Claro que sí, maestra. Tenemos una segunda cuestión que se nos pregunta: ¿cómo podemos, como estudiantes o como institución escolar pública en general, colaborar de manera efectiva para mejorar la calidad de enseñanza a distancia? Uy, qué buena pregunta, y me encanta porque habla de una corresponsabilidad justamente, y me habla de un sentido y espíritu universitario, ¿no? Me encanta quien haya hecho este cuestionamiento. Pues lo primero y lo más sencillo, yo siempre digo que lo más elemental es lo más obvio, pero siempre es lo más eficaz. Estudien. O sea, aprovecho, o sea, soy estudiante, estudio, soy docente, estudio, ¿no? O sea, en nuestra vida cotidiana es estudiar y es aprovechar las herramientas que nos presentan, y sí, colaborar también, ¿no? Para este aprendizaje colaborativo y la construcción de puentes de aprendizaje con las personas que están interactuando conmigo. En el sistema escolarizado, cuando decía el sí presencial virtual, pues era una clase tradicional a distancia. Pero, por ejemplo, en el sistema de educación a distancia, pues trabajamos a través de una plataforma. Y a veces no es tan amigable y a veces tengo mis dudas, entonces también hay que jalar a los demás, ¿no? O sea, si yo sé cómo hacerlo, pues como hacía la maestra aquí con mi querida amiga, ¿no? O sea, pues, sí, aquí pica, ¿no? O sea, en lo que aprendemos. Digo, yo no sabía manejar y hoy manejo, ¿no? O sea, y alguien me tuvo que decir, aquí va la llave. Y bueno, la primera vez que me subí a un coche que se picaba, yo así, ¿dónde va la llave? ¿No? O sea, es lo mismo, a lo mejor yo sabía manejar un coche tradicional de llaves y ahora se pican, ¿no? Es ir, ¿no? Irse sumando a las innovaciones. Yo creo que eso es lo que podrían hacer. Obviamente también aprovechar los recursos y también exigir de una buena manera que nos estemos actualizando, porque si no va en detrimento de nuestra preparación, ¿no? El Legal Tech ya llegó, ¿no? Y llegó para quedarse. Y las aplicaciones de inteligencia artificial en materia jurídica también están. Y no podemos, por no verlas, decir que no van a pasar. Y esto también nos lleva a una cuestiones de sesgo de género en programación, que tenemos que estar muy atentos si los detectamos, porque todo el mundo, ¿no? Siempre le pone la cruz y dice, no, los sesgos de género, y todos nos odian, y pobres mujeres que están reprimidas por el Estado patriarcal. Pero esos sesgos de género son inconscientes y son simple y sencillamente porque los programadores no tienen perspectiva de género, sean hombres o sean mujeres, y no por mala voluntad. Entonces, cuando los ubiquemos, creo que es importante que los visibilicemos para ayudar a cambiarlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, otra vez, estudia, porque hasta que estés estudiando, te vas a dar cuenta que estas cosas ocurren. Tenemos una tercera pregunta que parece interesante. Es más en el ámbito personal, es una cuestión, me parece más sencilla, que nos dice... Sí, tengo 49 años. No, porque digo que no sea la edad, entonces ya... No, es una desde la manera, digamos, muy individual, que se nos pregunta, ¿de qué formas podrían incorporar estas nuevas tecnologías evitando los distractores que tenemos al alcance? Claro, sí, tomando en consideración de todo lo que puedes tener con una tecnología, incorporando los distractores, ¿no? No, fíjense que el problema, bueno, no es un problema, pero una de las áreas de oportunidad que tenemos en la actualidad ahora es que estamos sobresaturados de información. O sea, nos llega información por todos lados y esta información no siempre es la más oportuna ni verídica. Claro. Y entonces sí tenemos que aprender cómo generar un sentido crítico para aprender a separarla. En este sentido es que yo me imagino que son los distractores, ¿no? Yo quiero hacer mi tarea y me sale el meme, ¿no? Una notificación. Una notificación, ¿no? Hay de notificaciones a notificaciones, de jóvenes también. O sea, hay notificaciones que son prioritarias, ¿no? O sea, ojo con eso, ¿no? O sea, pero... yo creo que volvemos otra vez a la parte esta de autoconocimiento, de autogestión, ¿no? De compromiso. Y yo creo que aquí también es muy importante, vuelvo a insistir, cómo estamos utilizando la tecnología. Si yo soy docente y genero una actividad que sea importante con un objetivo de aprendizaje específico para el alumno,
y la diseño bien con medios tecnológicos, yo reduzco en un 90% los distractores, porque si él está haciendo lo que le gusta, o sea, está entretenido, aunque llegue la notificación, no hacemos caso, porque estoy haciendo, o sea, estoy utilizando el teléfono para algo, o la televisión, o la computadora, ¿no? O lo que sea. Yo pongo un ejemplo, la UNAM tiene un laboratorio, Shitle se llama, donde están trabajando con inteligencia aumentada, que no es igual que la virtual, ¿no? Y entonces yo tuve la fortuna y me puse unos lentecitos, y de repente estaba yo caminando en el barco Puma, barco de investigación que tienen, ¿no? Y me asomaba y sí veía el mar, y me hacía para atrás, y luego, ¿no? Caminaba yo así como si estuviera subiendo escaleras, obviamente no había nada. Me dirán los jóvenes, maestra, eso está en los videojuegos hace 30 años, pero yo soy de otra generación, ¿no? Ojo, si yo genero algo como esto, y ustedes miran, no, maestro, o sea, pues me está hablando de un laboratorio de la UNAM, ¿no? No, o sea, hay aplicaciones donde yo puedo generar modelos dimensionales. Entonces, si yo me tomo la molestia de hacerlo una vez como docente, pues ya lo tengo preparado para mi clase, ¿no? Y obviamente al alumno le va a llamar mucho la atención y va a querer incorporarse, ¿no? A ese modelo, por poner un ejemplo. Mira, entonces no sé si respondí. Estoy yo pensando muy bien en esto, ¿no? No tengo que repetir, soy de otra generación. Pero aquí, ahorita que estabas conversando esto, me viene obviamente la idea de Sartori. Claro. O sea, se nos están convirtiendo en visuales, y por ejemplo en el caso de nuestra actividad profesional, pues es leer desde el primer día que ingresas a la facultad hasta el último día que vas a hacer tu ejercicio profesional. Sí siento que se están visualizando, ¿no? Sí, lo que Sartori dice, vamos en retroceso porque ahora las personas ya no reflexionan y ya no se fijan, y etcétera, ¿no? Les das 10 hojas a los alumnos y dices, ay, ¿cuánto quiere que lea, no? O sea, oigan, yo estudié en el libro de Margadán, en el libro de Recasens, que tienen 500 hojas. Y letra chiquita. Y letra chiquita, veíamos bien en esa época, y nadie ponía en tela de juicio, ¿no? Ahora les das 10 hojas y te dicen, ay, maestra, 10 hojas, o sea, ¿cómo va a ser? ¿Qué hacer ante esto? ¿Cómo podemos hacer un equilibrio? Que una realidad es que, insisto, en nuestra profesión hay que leer toda la vida, ¿verdad? ¿Qué hacer ante estos jóvenes que se están convirtiendo o ya son totalmente visuales? ¿Cómo poder compensar se me fue la palabra, cómo entrelazar estas dos posibilidades reales que tenemos, ¿no? Yo creo que podemos generar varias líneas estratégicas al respecto. La primera y la más importante, y voy a sonar a mi generación, es predicar con el ejemplo. O sea, yo no puedo pedirle a los jóvenes que lean si yo no leo, ¿no? Es así de sencillo. Y ellos se dan cuenta. Los docentes somos modelos inspiracionales. Ese es nuestro gran privilegio, pero también el gran riesgo que corremos, porque también pueden cooptar las cosas que no deben de hacer, ¿no? Por eso siempre tenemos que ser como muy probos en nuestro actuar como docentes. Eso es lo primero. Y yo siempre les digo que tenemos que romper también, hablando de paradigmas, con todo un sistema de enseñanza tradicional, ¿no? Y que mi mamá decía que ya no eran lagunas, sino mares, ¿no? Porque, bueno, hay algunas deficiencias que nosotros lamentablemente no podemos subsanar todas, aunque queramos, ¿no? Porque es todo un sistema educativo. Pero yo sí creo que podemos incitarlos a que lean, y yo siempre les digo, lean todo lo que les caiga, o sea, la cajita del cereal, o sea, ¿no? Cuando están desayunando, o sea, cuando van en el metro, pónganse a leer los anuncios, cuando están en la fila del súper, agarren la revistita de notas amorosas y léanla, porque al fin y al cabo es lectura, y poco a poco te vas acostumbrando a leer, ¿no? O sea, lo vas haciendo un hábito. Sabater nos decía que, yo una vez vi una conferencia de Sabater que me llamó mucho la atención, porque si es que yo no entiendo por qué los jóvenes ya no les interesa nada. Y entonces se levanta una chica y le dice, perdón, no es que no nos interese nada, es que tenemos acceso a la información de forma tan rápida, ¿no? Y tan fácil que ya no lo guardamos. Entonces yo pregunto algo ahorita a Google, me contesta, se me olvida la información, y en 5 años le vuelvo a preguntar y me va a volver a contestar, entonces ya no tengo el tema.
no como nosotros, por ejemplo, bueno, sí voy a sonar bastante ñoña, me confieso, a mí me fascinaba en la primaria hacer tareas con la enciclopedia. Bueno, yo era la más feliz agarrando los librotes y buscando en la enciclopedia y copiando en mi cuaderno, digo, sí, yo nada más ya lo sé, pero bueno, a esta generación ya no le toca, bueno, las enciclopedias ya son digitales, ¿no? O sea, la mía ya vale oro, está desactualizada obviamente, pero ya ni las editan, ¿no? O sea, es muy complejo, ¿no? Porque vamos avanzando. Entonces yo creo que sería, bueno, primero, predicar con el ejemplo. Segundo, sí incentivarlos a lecturas primero ligeras. Las lecturas jurídicas sí son pesadas, pero por eso vamos a ser abogados y juristas, o sea, no cualquiera, o sea, sí se requiere un perfil también muy específico. Y después, como docente, pues hacer las planeaciones justamente para que los alumnos vean el por qué estoy leyendo lo que estoy leyendo. Porque si yo les dejo una lectura y luego no la utilizamos para nada, pues lo que estoy haciendo es desincentivar la lectura. Y dice, pues ¿para qué la leo? O si me va a preguntar, leo 2 párrafos y pues le contesto esos 2 párrafos y ya, no, si no convenzo, confundo. No, o sea, y no es que le hagamos un examen de punto y coma y que se lo aprendan de memoria, pero que la lectura tenga una razón de ser, o sea, que el alumno entienda y vea el por qué esa lectura es importante y que si no la tiene, él mismo sienta que le hace falta. A mí más de una ocasión he tenido el gran privilegio que me dice, maestra, ¿y dónde leo más? ¿No? Y yo así con mi hijo Remy, mira, no venía preparada, pero ¿no? Aquí están todas estas series de lecturas para este tema, ¿no? Yo creo que es lo que podemos hacer. Amén de que sí, utilizar los medios tecnológicos, a mí no me gusta leer en aparatos, me dañan mis ojitos, honestamente, prefiero el papel, pero sí podemos trabajar, ¿no? O sea, con otro tipo de actividades, con videos, ¿no? Con aplicaciones, con estos jueguitos, ¿no? De pregunta-respuesta, y poco a poco, vuelvo a insistir, vamos generando esta inercia para que quieran seguir leyendo. Sí, en este sentido, justo para equilibrar un poco esta parte, porque una de las cuestiones que muchos alumnos dicen, no, es que los libros no traen dibujitos, ¿no? Porque justo lo que decían, ya son visuales, ¿no? Y entonces, pues en estos esfuerzos muchas editoriales empezaron a sacar libros como estilo historieta, como por ejemplo Simón de Beauvoir, las de Carlos Marx, entonces yo creo que sí, o sea, al final es como tratar de equilibrar, de decir ni tanto al modelo tradicional, digo, hay cuestiones que son muy rescatables en esta cuestión de fomentar el pensamiento crítico a través de la lectura, pero sí ejemplificarlo, ¿no? Y que ahí la tecnología pues es una gran herramienta de decir, bueno, ¿cómo vas a aplicar esta lectura o estas ideas que tú leíste en una situación de un caso concreto, ¿no? Yo creo que ahí la tecnología pues nos podría, porque podemos jugar con las variables, ¿no? Y que de alguna manera pues ellos vayan en este sentido también, no rompiendo decir, no, ya todo fuera lo tradicional, ¿no? Ahora muy tecnológico, sino decir, bueno, hay ciertas ideas que podemos rescatar, ¿no? Al final hay que mediar. Y bueno, se nos quedaron infinidad de cosas, pero bueno, tendremos oportunidad en un futuro cercano de volvernos a reunir. Mil gracias, querida Trilce, por estar hoy con nosotros, y a ustedes que nos acompañaron, toda nuestra gratitud. Los esperamos la próxima semana en una nueva edición de su programa Societatis. Hasta entonces, bonita semana. Gracias.